Buenos días, hola, muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer al Colegio de Abogados, quiero agradecer a la persona de su presidente, el doctor Luis Miguel. Dicen que un botón sobra de muestra. Voy a mencionar dos botones: la reciente ley provincial de honorarios y, a partir de una inquietud de diciembre del año pasado, la presentación de una nota y la existencia de una acordada. A partir de febrero de este año tenemos en materia patrimonial sentencias actualizadas. Voy a volver en el desarrollo sobre este punto en particular. ¿Qué les quiero decir? Es la primera vez que en más de 20 años de ejercicio profesional me siento totalmente representado. Es la primera vez que veo a una persona gestionar, y miren que soy intenso, inclusive el otro día lo charlaba, les cuento que 6:20 de la mañana el primer mensaje, 9:45 del mismo día, 21:45 del mismo día, seguíamos comunicándonos. Los invito a que formemos todos un colegio de abogados como nos merecemos. Los invito, aprovecho para agradecerle la gentileza de designarme como responsable en el reciente Instituto de Derecho de Daños que se ha creado en el ámbito del Colegio de Abogados. Y como decía recién la doctora Zurita, la idea es que nos enriquezcamos todos, operadores jurídicos, jueces, abogados de compañías, actores y demás. Los invito a integrar este instituto. Le agradezco enormemente a la doctora Brunello Zurita, porque si de responsabilidad hablamos, es ella la responsable. Es ella quien me inicia en este camino. Y uno siempre dice, y mi padre jurídico es Alvarado Belloso, mi padre jurídico es... ¿Y quién es mi madre jurídica? Mi madre jurídica es Noemí Nicolau. Noemí Nicolau está entre las 2 o 3 abogadas más importantes del país. Aida Kemelmachen de Carlucci. Ella ha sido directora, Noemí Nicolau, de la maestría en Derecho Privado. Aida Kemelmachen la he escuchado muchas veces en la maestría de Privado y en Derecho Procesal. Sin embargo, mi madre jurídica es la doctora Zurita. Ella y doña Rosa. ¿Hay muchos alumnos de la doctora Zurita presentes? Bueno, ¿alumnos no abogados? ¿No hay estudiantes? Pero, por eso, bueno, ustedes no se dan una idea la pedagogía de esta mujer, no se dan una idea las enseñanzas. ¿Ustedes creen que me puedo olvidar la definición de obligaciones? Ahora las repetimos, no hay problema, y marcamos la diferencia con carga, que es muy importante para el desarrollo del proceso. Me puedo olvidar, no sé dónde guardo, ¿no? Pero lo tengo ahí, en algún lado lo tengo. Obligaciones sin solidum o concurrentes y obligaciones solidarias, y las interno y las externo obligacional, lo guardo. Y créanme que para el día a día en la profesión he ganado juicio con estas cosas. Entonces le agradezco enormemente, doctora, a la Comisión de Jóvenes Abogados, a las compañeras de trabajo, que aguante, Dios mío. La verdad que les agradezco por siempre estar, a todos los colegas que nos eligen para manejar o acompañar en sus juicios, a la familia que siempre apoya y que siempre contiene, y a todos y cada uno de ustedes, los presentes, que por la enorme convocatoria. La dinámica de la charla es presentar un tema, 5 minutos y casos prácticos. O sea, no quiero aburrirlos, quiero conocer qué les pasa a ustedes en la profesión, porque he entendido desde los primeros años que ejerzo que nosotros resolvemos problemas. Cuando el cliente va al estudio, no nos felicita por el título, no nos felicita por el cuadro, no nos felicita por la experiencia, nos felicita cuando resolvemos el problema. Entonces, vamos a plantear problemas reales de la práctica y vamos a buscar resolverlos. O les voy a compartir la experiencia que tengo y qué dicen, porque en definitiva lo importante es que dicen los que nos juzgan. Yo puedo tener una posición tomada en cada tema, pero quiero saber, y fundamentalmente quiero saber, qué dice el Superior Tribunal de Justicia.
donde he tenido la oportunidad este último mes de ver, y realmente con los colegas que conversaba, se respira sana crítica, se respira sentido común. Me dirán, ¿demora mucho? Sí, demora mucho. Pero los fallos son todas piezas jurídicas. Entonces, comenzamos por el principio. El cliente llega al estudio. Quienes me han escuchado antes, siempre digo lo mismo, pero como soy autoexigente, ahora pretendo un plus. El objetivo de la charla es trasladarle herramientas para que puedan enfrentar y eventualmente sortear planteos de la práctica procesal. Y que mañana me comuniquen, me ha servido tal o cual cuestión. En esta oportunidad quiero darle más de una herramienta. Siempre me contento con darle un caso puntual que los ayude a resolver sus problemas en la profesión. Me encantaría trasladarle más de una herramienta para hacerlo. Acaecido el accidente, viene el cliente al estudio y la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién paga nuestros honorarios? Frente a esta pregunta, vamos a averiguar en la materia si existe o no existe un asegurador, que casuísticamente es el que en el 99% de los casos responde frente a las consecuencias negativas de los siniestros. Para saber si existe el asegurador, vamos a ir a las actuaciones penales originadas con motivo del ilícito, y mi experiencia me enseña en todavía no pedir poder. Porque si no existe asegurador, es improbable, salvo que nos toque el supuesto del 1% restante, que podamos cobrar. Entonces no podemos contestar, en realidad podemos contestar, ¿quién paga mis honorarios? Nadie. Si del otro lado no hay una persona, un responsable solvente que pueda hacer frente a la indemnización. Entonces, antes de que la víctima o los derechohabientes nos otorguen mandato, lo que hacemos es un escrito en la vía penal pidiendo copia de las actuaciones. Munido de las copias de las actuaciones, podemos analizar si en el caso concreto existen hipótesis, adelantarnos a la estrategia del asegurador. ¿Existe seguro? Existe. Avanzamos. En el supuesto concreto, ¿existen hipótesis donde el seguro, la defensa del seguro, va a evitarnos cobrarle? Me refiero a las exclusiones de cobertura. Y seguramente de las constancias penales surgen si la persona asegurada o conductora del vehículo protagonista venía con alcohol en sangre, si tenía o no licencia, si el habitáculo estaba excedido en sus pasajeros. A partir de ahí, recién podemos avanzar con el cliente, comprometer nuestra responsabilidad y pedir que nos otorgue mandato. Pero hay algo muy importante: ningún juicio, menos de daño y perjuicio, se resuelve antes en promedio de los 2 años, primera instancia. Entonces, la última pregunta obligada es, ¿el cliente nos va a dejar trabajar 2 años? Porque si no nos va a dejar trabajar 2 años, no vamos a poder resolver su problema. Y créanme que en la práctica nos vamos a encontrar con mucha gente, a Dios gracias a los menos, que no nos van a dar este tiempo. Una vez que otorgan el poder, como nosotros cobramos solo si el cliente cobra, y una vez que el cliente cobra, sí nos encomendamos en la elaboración de la demanda. Hago un paréntesis y interín respecto a las ventajas del temprano asesoramiento. Nosotros tenemos 2 posiciones, porque podemos defender al damnificado o podemos defender al asegurado. Hay una defensa procesal
con reciente fallo de primera instancia, reciente fallo del Superior Tribunal, con opinión de la máxima autoridad moral del mundo de derechos seguros, Rubén Stiglitz, me refiero a la aceptación tácita del siniestro. Entonces, si el cliente es asegurado, dice, doctor, he protagonizado un accidente, lo primero que tenemos que hacer, informe a su compañía de seguros, 3 días. Dentro de las 72 horas de los 3 días hábiles subsiguientes al hecho, denuncio. Ahora, el asegurado sabe normalmente los pormenores del hecho. El asegurado sabe si le han hecho dosaje o si se ha negado. El asegurado sabe si venía con carnet de conducir o no. Sabe si transportaba 7 o 8 personas. Sin embargo, la víctima no lo sabe. Desde esta postura, es fácil concluir que de antemano, antes de la denuncia del siniestro, me adelanto y conozco qué me va a decir el seguro. No hay cobertura o hay cobertura. El reciente caso que comparto con ustedes es sujeto responsable, titular registral, reciente fallo, tiene 2 meses, donde el conductor era persona distinta al asegurado. Remis manejado por el asegurado se entera el 3er día. ¿Qué pasa si el asegurado no denuncia? Pierde el derecho a ser indemnizado, 46 de la ley, sin perjuicio a que esa defensa no la vamos a poder oponer el asegurador, no la va a poder oponer a la víctima. Estamos todos de acuerdo de eso. Cuando sale la sanción de la ley, de ley del año 67, sin modificaciones o modificaciones ínfimas, vereda de la víctima Isaac Alperín, el creador del proyecto de ley, y vereda de los aseguradores, no discutían sobre que las defensas oponibles eran las concomitantes al siniestro o las anteriores, pero respecto a las posteriores, no son oponibles. Entonces, la denuncia tardía del siniestro, aunque muchos aseguradores lo hagan, no es oponible. Podrá repetir. La consecuencia es gravísima. Les cuento que hay muchas aseguradoras que no repiten, afortunadamente. Mientras el plazo del asegurado es 3 días para informar, el plazo del asegurador es 30 días, excepto que requiere información complementaria. Entonces, en el caso concreto, el 3er día el asegurado se entera porque el administrador del remis le dice, mira, hemos tenido un siniestro con consecuencias gravísimas. ¿Qué hacemos? Denunciamos el siniestro. Pero tienes obligación de denunciar lo que sabes. ¿Qué sabes? Que protagonizó un accidente. ¿Qué más sabes? Y bueno, el chofer era fulano de tal. ¿Y qué más sabes? Nada más. Y el lugar, y bueno, me he enterado que es en tal lado. Listo, vamos a denunciar el siniestro. Denunciamos el siniestro, la compañía, como información, exige copia de las actuaciones penales, sale sentencia, en una verdadera pieza jurídica el juez entiende que la exigencia de la aseguradora no es una información razonable, desde que el asegurador tiene las facultades previstas en la ley de seguro de ir al juzgado, al Ministerio Fiscal, a pedir, a consultar y a constituirse en parte civil damnificada. Entonces, si tienes todas las facultades y estás en mejores condiciones, desde la oficina no le puedes exigir al asegurado, quien a su turno te tiene que dar poder, cumplir con la carga para que vos le pongas los abogados que lo van a defender. Entonces, ¿acaso el asegurado tiene que elegir abogado distinto al de los aseguradores? Tiene que pagar los honorarios y tiene que procurar conseguir las actuaciones y llevar y entregar todo en bandeja. No. Esta aceptación tardía o pronunciamiento después de los 30 días tiene un efecto jurídico enorme. Lo dicen nuestros tribunales, lo dicen tribunales empinados de otras provincias y lo dice Rubén Stiglitz. El asegurador se debe pronunciar. Precisamente el supuesto
recuerdan que el silencio no tiene efectos, no tiene valor, nuestro viejo 919, hoy 263, excepto que la ley prevea la hipótesis en que debemos pronunciarnos, que es precisamente el 46 y el 56 de la ley de seguros. Entonces, el no pronunciamiento implica la aceptación tácita, sin perjuicio de la existencia de hipótesis que se encuentren afuera de la cobertura. En el caso que les cuento, el conductor venía con 1,3 gramos de alcohol en sangre, lo dice el juez y no se debate. Podría haber venido sin carnet de conducir, podría haber sido un menor de edad. Obviamente, todas circunstancias reprochables, pero no estamos analizando esto. Estamos viendo cuáles son las consecuencias del no pronunciamiento del asegurador. Y precisamente Stiglitz lo que dice es: los supuestos donde el asegurador debe pronunciarse son los que no hay cobertura, o lo que el asegurador piensa que no hay cobertura, porque cuando hay cobertura, su silencio importa aceptación. Lo que tenemos es fallos de primera instancia, tenemos fallos del Superior Tribunal de La Pampa, fallos de Cámara en este sentido no tenemos en la provincia, o por lo menos no los conozco, y la autoridad moral de un autor como Stiglitz, que es el padre del derecho asegurativo y enorme, acérrimo defensor de las aseguradoras, diciendo que si no te pronuncias, aceptas tácitamente el siniestro y en consecuencia vas a pagar la indemnización, sin perjuicio de cualquier causal de exclusión de cobertura. La importancia de la planificación y de advertir sobre la existencia o no de la exclusión inicialmente es fundamental. Es lo que nos va a permitir decirle al cliente: vas a poder percibir o no la indemnización. Cómo la defensa procesal se antepone y evita el análisis de la cuestión de fondo, como la caducidad de instancia, opera de la misma manera. No pregunta si hay circunstancias de fondo sobre cómo voy a resolver la cuestión. El no pronunciamiento importa aceptación, y en el proceso el asegurador no va a poder oponer ninguna defensa por la validez de la aceptación tácita. Les pregunto ahora a ustedes, habiendo presentado el tema, ¿les ha tocado en la práctica un pronunciamiento tardío? Nunca el asegurador se ha pronunciado dentro de los 30 días. En realidad, normalmente se pronuncia después de los 30 días. Nada más que se sirve del periodo de información complementaria para suspender, para pretender suspender. ¿Les ha tocado? Esa es la normalidad, en realidad. O sea, mal llamada normalidad, pero el asegurador jamás responde antes de los 30 días. O sea, y eso, algunos ni siquiera hacen la instrucción esa por la cual dicen demorarse tanto tiempo, en realidad. Bueno, en el caso que les cuento, han pasado 7 meses. Esta semana estábamos estudiando un tema donde la cuestión de fondo era vidriosa, la defensa de fondo, una vez que, porque a partir del principio de concentración también nos defendemos del fondo de la cuestión. En este caso que les cuento, el conductor era sujeto distinto, frente a la culpa grave podríamos sortear el escollo con una jurisprudencia, una doctrina legal vigente, aunque si lo plantean como causal objetiva, la presencia de más de 1 gramo excluye cobertura. Y entendamos que el seguro no puede dar respuestas a todos los casos, ni tampoco puede ser ilimitado. Que cumple una función social, pero función social respecto del asegurado también, porque es el instrumento que, para que sirva como tal y para que la prima no sea excesivamente onerosa, me permita sortear los efectos negativos de un siniestro. De otra manera no podría ser.
Cuando estudiamos el avance y la evolución, ¿de qué manera sorteamos las consecuencias negativas del siniestro? El ahorro. Y si el siniestro es demasiado temprano, no me sirve. Y si el siniestro no ocurre nunca, tampoco me sirve. Entonces, sin perjuicio de que en la enorme mayoría de los casos vamos a buscar, o con defensas procesales o defensas de fondo, que la aseguradora haga frente a la cobertura, tenemos que tener en claro, porque lo dice la Corte, que el contrato de seguros es oponible a la víctima. 2014 Flores, 2017 Buffone, 2023, el año pasado, Gauna, y es oponible a la víctima. Entonces, hay que cambiar, hay que superar la tesis de es o no es inoponible y llegar a hasta dónde es oponible y qué límites son oponibles. ¿Qué límites, en el caso puntual, son los que el asegurador va a responder? Lo que dices es cierto, el asegurador muchas veces por cuestiones administrativas, muchas veces por comodidades y muchas veces no sé a qué obedecerá, no se pronuncian, pero tenemos una herramienta legal y tenemos la jurisprudencia que nos avala y lo tenemos al doctor Stiglitz, porque una cosa es decirlo, dice Sobrino, que siempre defiende a la víctima y el asegurador siempre paga y en todos los impuestos, pero no es lo que se aplica en el país. Sin embargo, la tesitura de la aceptación tácita es prácticamente unívoca. Hay una doctrina minoritaria que defiende desde otro lado y dice, no, aquí no hay cobertura, entonces no, yo no tengo por qué pronunciarme. Sí, podría ser el caso cuando no exista cobertura. Vamos al grado, cualquier contrato tiene sujeto, objeto, causa. El objeto, en el mundo del seguro, se llama riesgo. Entonces yo tomo un riesgo, responsabilidad civil, o seguro contra tercero, y le digo al asegurador, se me incendia el auto, asegurador, cúbrame, pronúnciese. Pero vos no has tomado el riesgo, incendio. Entonces en ese supuesto, sí, claramente, no puedo hacer valer a ese asegurador o a otro asegurador. Pensemos que tengo un seguro con X. Y ahora voy y le denuncio el siniestro al seguro She. Y el seguro She no sabe quién soy. Y yo no puedo pretender que nazca mi derecho por ir a denunciar el siniestro. Es totalmente irrazonable. Pero en el caso que yo tenga con el seguro contratado el riesgo responsabilidad civil, no me digas que el riesgo no está asegurado. La hipótesis está fuera de cobertura. Pronunciate. Precisamente, además, lo dice el juez, el principio de buena fe recomienda, ¿por qué no te pronuncias? ¿Por qué te pronuncias? ¿Por qué esta incertidumbre de 7, 8 meses? Imagínense, yo conduzco y la enorme mayoría de los presentes seguramente maneja. Imagínense ustedes ya no como abogados, imagínense como asegurados. El seguro no me dice dónde estoy parado. Bueno, frente al no pronunciamiento, pagará las consecuencias y los efectos jurídicos es dar cobertura. Avancemos frente al cliente nuevo, haciendo un análisis y planificación de estas hipótesis, dónde nos encontramos, vamos a elaborar la demanda. ¿Sí? Te agradezco enormemente el pie que me acabas de dar. Yo tengo una posición tomada, pero permiso.
a mí me interesa saber, y me imagino que los presentes, es qué dice la persona que nos juzga, que en definitiva es el que va a resolver. Y dice al respecto: el plazo dispuesto por el artículo 56 se suspende por la solicitud de información complementaria por parte de la aseguradora en función de lo normado en el artículo 46. Traspolados estos conceptos al caso, el demandado denuncia el siniestro a los 3 días, como le contaba, con tal fecha. El asegurador solicita información complementaria a través de carta o documento dentro de los 30 días. Y recién 6 meses después envía nueva carta o documento declinando cobertura. Te contesto, ¿qué dice el juez? ¿Qué dice el Superior Tribunal de La Pampa? ¿Qué dice Stiglitz? ¿Y qué pienso yo? En ese orden. Lo central a desentrañar es la entidad, pertinencia o razonabilidad del pedido de información complementaria requerida al asegurado a los efectos de la suspensión del plazo fijado por la normativa. De las constancias se advierte que la aseguradora solicita copia del legajo penal como información complementaria, lo que torna en innecesaria y gravosa la carga impuesta al asegurado, en clara contradicción con el principio de buena fe que debe regir la conducta de las partes en el marco del contrato de seguro. La declinante no ha revertido la cuestión basal en punto a que la información complementaria solicitada no fue causal de interrupción suficiente del plazo antes mencionado en los términos del 46.2 y 3 de la ley. Consecuentemente, y no habiéndose acreditado que la aseguradora haya declinado la cobertura en el plazo que poseía para expedirse, cabe concluir que en la especie se configuró un supuesto de aceptación tácita del siniestro. Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. La postura más difundida en doctrina y jurisprudencia se inclina por la vigencia de la carga establecida en la norma sin importar cuál sea la causa que funda el rechazo del siniestro. Cualquiera sea la razón por la que el asegurador declina su responsabilidad, la manifestación del rechazo deberá realizarse dentro del plazo legal. Ello incluso cuando el asegurador sustante su negativa en causales de exclusión de coberturas legales. Hay exclusión, pronúnciese. No constituye excepción al deber de pronunciarse del siniestro denunciado por el asegurado y que el asegurador considera se haya expresamente excluido de cobertura. Si así no fuera, el artículo 56 de la ley carecería de función, ya que si el asegurador se hallara liberado de pronunciarse adversamente con relación a los siniestros excluidos, cabe preguntarse qué sentido tendría pronunciarse sobre los incluidos, ya que bastaría con guardar silencio. Rubén Stiglitz, Derecho Seguro, quinta edición actualizada. En resumidas cuentas, juzgado jurisprudencia vernácula, primera instancia, Rubén Stiglitz, no hay mayor autoridad moral para mí desde la vereda del asegurador. Superior Tribunal de otra provincia, entienden que la compañía se tiene que asegurar y que la obtención del sumario es un recaudo no razonable o irrazonable. ¿Qué opino? Exactamente lo mismo. Y al momento de evacuar la carta documento en la comunicación con el asegurador, lo digo. Si usted asegurador está facultado a examinar las actuaciones 47 y 117 de la Ley de Seguros, si el asegurado se le impone la carga de otorgar poder, si usted está en mejores condiciones, ¿por qué traslada tamaña carga tan gravosa al asegurado? Así lo sostiene el juez. Y afortunadamente, a partir de que los montos de daños patrimoniales son actualizados, el tema llega a su fin y la compañía paga. Hago un paréntesis o les cuento
¿Qué pasa con los honorarios? Por supuesto, honorarios del actor, pierde el proceso, paga el asegurador. ¿Y los honorarios del asegurado? ¿Quién los paga? Bueno, en el supuesto no hay 730, no hay 25% de límite, no hay, y frente a la declinación los paga íntegramente el asegurador. Después debatiremos la cuestión comercial y si van a pagar a todo lo regulado, porque ustedes recordarán, el 730 del Código Civil dice que en primera instancia el techo es 25%, incluido peritos. Entonces, es el techo que paga el asegurador, sin perjuicio de la existencia de una regulación superior. Ley de honorarios nuestra dice el 20 en carácter de apoderado y 40 del 20 en carácter de patrocinante. Entonces vemos todo el tiempo regulaciones del 28%. El asegurador, la norma es constitucional, lo ha dicho la Corte, paga hasta el 25%. Pero dentro del 25% tenemos también los peritos. Entonces, pagará el 18, el 19, el 20. En la vereda del abogado del asegurado no hay límite alguno. Frente a la declinación no juega el techo. En consecuencia, va a pagar todos los honorarios. ¿Qué les quiero decir? Muchas veces viene un cliente con un supuesto de exclusión de cobertura, claro que asegurado, y razones de prudencia, vienen con un monto de demanda muy importante, abandonado por el asegurador, o no necesariamente abandonado, o sea, muchas veces la exclusión de cobertura termina siendo procedente, o con un planteo de exclusión de una situación de no seguro, y como abogado debemos hacer el análisis, sobre todo para trasladarle un costo razonable a este asegurado que acaba de quedar desprotegido, sabiendo que si nuestra pretensión, el rechazo de la declinatoria del seguro, es admitida, los honorarios van a estar recontra garantizados por parte del asegurador. Cuando hablo con abogados, con muchos de los abogados que defienden, me dicen, yo cobro un porcentaje de lo que demandan, y muchas veces el porcentaje de lo que demandan es inviable para un asegurado. Entonces tengan presente que al final de cuentas, si la situación no sale como lo plantea el asegurador, los honorarios van a ser pagados por el propio asegurador, los honorarios del abogado del demandado. Avanzamos. En relación a la elaboración de la demanda, quiero hacer hincapié, como lo decía la doctora Zurita, en dos cuestiones puntuales. El nuevo artículo 1741, que en realidad es la consagración de lo que la jurisprudencia ya venía diciendo, y el pago del daño moral o las consecuencias no patrimoniales, no solamente al damnificado directo. Es decir, a raíz del accidente una persona sufre gran discapacidad o invalidez. Pensemos en un amputado, pensemos en una persona que queda con cuadriplegia y demás. El daño moral antes de la reforma del Código Civil era procedente exclusivamente en el damnificado directo. Sin embargo, a partir del Código Civil y Comercial y de jurisprudencia que venía declarando la inconstitucionalidad del viejo 1078, me abre la legitimación y cualquier persona que reciba trato familiar o ostensible puede reclamarlo. Esto ténganlo muy presente porque imaginémonos un supuesto de gran discapacidad donde la persona vive con 7, 8 personas, 7, 8, su grupo familiares son 8, son 9, son 10, 5 hermanos, padre, madre y abuelos. Están todos legitimados. Y hablo de familiares, la norma no me pide que sean familiares, la norma me habla de trato familiar ostensible. Entonces, hay supuestos, claro que de excepción, claro que de grandes daños, donde la legitimación se abre y podemos reclamar no solo por el damnificado directo.
Hay fallos de primera instancia, hay fallos de cámara, bueno, confirmando lo que ya decía, lo que venía diciendo la jurisprudencia en este sentido. Casualmente, el caso que les marco es una persona amputada donde reclama la madre y reclama la concubina, y la jueza, con muy buen criterio, sostiene que hay solo dos grandes tipos de daños. Este es un viejo debate patrimonial y moral, o hay terceros géneros. Ella adhiere a que solo hay dos tipos de daño. Sin embargo, la excepcionalidad del caso le permite apartarse y decir y condenar por otros rubros como daño estético y daño psicológico. Aprovecho y les cuento que a partir de el año 2023 hay doctrina legal obligatoria en el Superior Tribunal que reconoce el daño psicológico como rubro autónomo, claro que acreditado a través de pericias. Desde que ejerzo los reclamos, el rechazo ha sido prácticamente sistemático. Bueno, a partir de ahora hay violación, hay arbitrariedad de sentencia, hay violación de la doctrina legal. El superior dice esto. Obviamente que hay que acreditarlo con la pericia psicológica correspondiente, pero hoy tenemos la consagración del daño psicológico como rubro autónomo. A pesar de que en primera instancia todavía no lo vemos así. Es más, les cuento la particularidad del caso. Cámara dice lo contrario. Cámara dice se incluye dentro del daño moral. Va al Superior Tribunal y dice no, es un rubro autónomo, y condena en un monto determinado. Cuando entramos a la legitimación pasiva nos preguntamos ¿a quién demandamos? No quiero ir a contramano del grado ni mucho menos, sino que hacerles una distinción. Es muy común, vamos por todo. Antes que pase a la pasiva, ¿qué pasa con los hermanos no convivientes? La norma es clara, entiendo lo que vos entiendes, sin perjuicio de que hemos visto planteos de inconstitucionalidad. Pero a ver, la legitimación en algún lado se tiene que cortar. Antes era el damnificado directo, ahora está abierta. ¿Y hasta dónde la vamos a extender? O sea, el legislador dice hasta aquí. Bueno, hasta aquí. Reino Unido, países, no, es absolutamente abierta. Yo te pruebo el daño y no importa. Yo tengo una relación, no sé, pensemos con un vecino en el country. Pensemos en una situación donde, bueno, comemos asado y estoy afectado por lo que le pasó a mi amigo. Y te pruebo el daño y lo condenan. Nuestro país dice trato familiar ostensible y exige convivencia. Entonces, en principio, el no conviviente, hermano, no hay legitimación. He visto fallos de primera instancia, es más, te voy a agradecer públicamente porque ese fallo me lo pasó vos. Todo el tiempo compartimos jurisprudencia con nuestros amigos, que siempre los califico como enemigos íntimos, aunque en realidad somos amigos. La profesión, la vida no te da tiempo para tener enemigos, y mucho menos en esto. Y compartimos, ¿y qué opinas vos? ¿Y vos qué opinas? Y de Mercedes era la jurisprudencia que declara inconstitucional la norma y le hace lugar. Bueno, la legitimación, la ley es clara, la ley la corta y exige convivencia. Vamos a la legitimación pasiva. Decía que sí. Convivencia que no es cohabitación, ¿no? No. Convivencia que no es cohabitación. Puedes vivir en lugares distintos, pero tener una asistencia diaria, que es la que tiene un familiar, médica, alimenticia, de distintos tipos. Cohabitación es otra cosa. Este artículo nos venió a solucionar un problema muy serio que tenemos con el 1078. Por eso con el 1078 nos mataban el perro, cuando nos mataba el perro, yo tenía derecho a reclamar daño moral. Me mataba el hermano, no, eran solamente los herederos. Ahora no, se ampliaron. Pero necesitamos eso. Dar trato familiar ostensible, que no necesariamente convivencia. Convivencia, obviamente, es un factor más que evidente. Pero puede no haber convivencia y haber un trato familiar ostensible. Así es.
Pasando a la legitimación pasiva, les decía que es muy común el 1758 del Código Civil aclara el panorama. En realidad la jurisprudencia ya lo venía diciendo hace mucho tiempo, distinguía los sujetos responsables, dueño guardián, el que se sirve de la cosa, el titular registral. Entonces, siempre aprendemos en la facultad que, bueno, demandemos a todo el mundo. Titular registral es uno, conductor es otro, seguro es otro, y la casuística realmente es ilimitada. Les voy a contar 2 o 3 casos que me han pasado esta semana, o jurisprudencia que he visto esta semana, que no la había visto antes. Los supuestos son tan novedosos, es tan rica la casuística, que algo parecido hemos visto y hemos trabajado, pero era todo, tenía ingredientes nuevos. Entonces hay un fallo plenario del año 84, pero estamos en el 40 años después, recientemente ratificado por el Superior Tribunal de Justicia hace 2 años atrás, que para integrar la litis, como todos saben que no existe infortunadamente la acción directa, porque en realidad es una acción y todas las acciones son directas, es una instancia necesariamente bilateral, y la ley lo llama citación en garantía. Tiene 4 patas, cola y ladra, pero no es perro. Esto hay claros intereses y conveniencias porque sea una citación en garantía, y sin entrar a distinguir un instituto de otro, lo que la ley exige es la presencia del asegurado. Sin embargo, el fallo plenario o el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia dice que la presencia del conductor es suficiente para integrar la litis. Imaginémonos los supuestos donde el asegurado es el gobierno de la provincia de Santiago del Estero o sus dependencias. Hemos visto tesorería, hemos visto la policía, hemos visto la recomendación. A ver, esta es la fórmula, en que nos ha servido para resolver. Puede servir o no. Esta es la fórmula en que hemos acotado el proceso. Yo le hablaba de 2 años. Puede servir o no. En todos los supuestos donde está puntualmente la provincia, no demandamos la provincia. Integramos la litis con el conductor. Ahora, con la modificación y el reciente código de procedimientos, antes había que notificar absolutamente todo por cédula a Fiscalía. Los plazos son mucho más amplios. Y además las defensas. Es acérrima la defensa. Entonces, ¿para qué voy a demandar? ¿Para qué voy a demandar? Y voy a debatir con un demandado de estas características, con un asegurado que tiene una estructura defensiva descomunal, cuando puedo integrar la litis con el conductor. A alguien tengo que llevar al proceso. Jamás en los juicios que hemos tenido a cargo hay más de una persona demandada. Jamás. Con más la citación en garantía, por supuesto. Pero hay supuestos donde hay 2, 3, el conductor es uno, el titular registral es otro, hay un boleto de compra-venta, el guardián es otro. Imaginémonos los colectivos. La guarda de la cosa la tiene otra persona, que el titular registral es un fideicomiso y hay 4, 5, 6 pluralidades de demandados, 6 abogados pidiendo citación de terceros, planteando, no. Tratemos de litigar en la medida de lo posible con el asegurador y con el asegurado o el conductor. Y les garantizo que los procesos van a ser mucho más cortos. Se los garantizo. Entonces, este plenario de esta sentencia del Superior Tribunal que obliga a los inferiores, 307 del Código de Procedimiento y 29 de la Ley Orgánica de Tribunales, resuelve una cuestión donde la Cámara, primera instancia, dice, no hay problema, integra con el conductor. La Cámara estudia la legitimación de oficio y dice, no, aquí no está el asegurado. Y en consecuencia no extiendo la condena al asegurador.
van al Superior Tribunal y el Superior Tribunal ratifica, revoca, casa la sentencia y ratifica lo que dice el juez de primera instancia. Y cita el fallo Irago con Cabrera. El nombre de los fallos, los antecedentes, daño psicológico como rubro autónomo, esto de la legitimación pasiva y todo lo que voy a desarrollar, tengo todo a mano y va a formar parte del Instituto de Derecho de Daños. Entonces, mira, tengo este tema, aquí hay un fallo. Y muchas otras cosas también, que por una cuestión de tiempo la vamos a dejar para el Instituto. Entonces avanzamos, independencia de rubros, y entramos a reclamar el rubro en términos de cuantía más importante de la demanda. El daño patrimonial, incapacidad sobreviniente o daño económico, incapacidad sobreviniente cuando hay lesión, daño patrimonial, pérdida de chance cuando hay fallecimiento. Y vamos a ver qué pasa. Si bien es cierto, estamos elaborando la demanda, hay que tener especial cuidado y ver qué dicen los juzgadores. En el caso de la incapacidad sobreveniente, lo que se ve es punto de incapacidad. 150.000, 180.000, 200.000. Punto de incapacidad, ¿cuánto tiene? 20 puntos. Bueno, 20 puntos, 4 millones de pesos. Hoy, estamos elaborando la demanda hoy, seguramente dentro de 2 años no va a valer lo mismo. Seguramente el punto dentro de 2 años va a tener otro valor. Entonces, bueno, estimamos el doble. Fórmula. Lo que se ve en Santiago son fórmulas lineales, salario mínimo vital y móvil, pero en supuestos de fallecimiento. No hemos visto fórmulas ni aplicación de fórmulas en incapacidad. No me quiero adelantar porque hay un tema muy vidrioso que afortunadamente la enorme mayoría de las cámaras, y dentro de las cámaras, la mayoría de los miembros sostiene. Y además los juzgados de primera instancia, que es el tema de intereses. No me quiero adelantar porque cuando hable de sentencia vamos a hablar de intereses. ¿Desde cuándo? ¿Y qué tal? Bueno, la tasa pasiva más el 6, pero ¿desde cuándo? Lo que se ve en el tema de fórmula es lineal. Salario mínimo vital y móvil. Hay que ver quién es el reclamante, si el reclamante es el hijo hasta la mayoría de edad, si el reclamante es el padre hasta la expectativa de vida, si el reclamante es el conviviente desde también hasta la expectativa de vida. Se multiplica salario mínimo vital y móvil por 250.000 promedio hoy, si tiene un recibo de sueldo, por supuesto, que vemos el recibo de sueldo, por 13 meses, incluye aguinaldo. Y depende quién es el que reclame por tantos años. Si reclama el hijo, tiene 7 años hasta los 21. Si reclama el cónyuge, hasta la expectativa de vida. Si reclama los padres de su edad, hasta la expectativa de vida. Y normalmente los juzgadores, primera instancia, lo que hacen es asignar o atribuir de esta pérdida económica. Primero rescatan una cuota parte para el occiso y después dicen, bueno, para el cónyuge un tanto por ciento, para los padres otro tanto por ciento y para los hijos otro tanto por ciento. Aquí hay una cuestión que la semana pasada he tenido acceso a un fallo de una cámara civil que es una verdadera pieza jurídica, porque estamos dentro del mundo civil, pero tenemos que tener especial cuidado con lo que dice Ley de Riesgo de Trabajo. ¿Pero por qué? Si esto... Porque la Ley de Riesgo de Trabajo marca la cancha. Hoy, las prestaciones dinerarias, para el punto de incapacidad, hoy cambia en realidad cambia el 1 de septiembre, pero vamos a tener la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo recién a partir de la semana subsiguiente. Me dice, el punto de incapacidad vale 290.000 pesos. Y la Corte Suprema me dice, en Ontiveros, en el 2017, no hay nada por debajo. Aquello es tarifado, esto es integral. Entonces, si aquello es tarifado, no puede haber nada por debajo de eso. Bueno, pero es laboral, sí, y esto es civil, sí, pero aquello es tarifado, y esto es integral. Y el ordenamiento jurídico es uno solo.
Este ha sido uno de los argumentos, porque actualmente estamos con varios temas en casación, porque los montos civiles, desafortunadamente, muchas veces son más bajos que los montos laborales. Y hoy no pueden serlo, porque hay arbitrariedad de sentencia. Hoy no puede serlo, porque hay violación de la ley en sentido lato. Y la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo es ley. Entonces, perfecto, la discrecionalidad del juez, perfecto, el 168, en más o en menos, no, pero menos de eso no. La sentencia que voy a compartirles no es propia de juzgados locales, pero me dice, y si me lo permiten, me ha parecido realmente interesante, sentencia de octubre de 2023, Cámara Civil, Sala J. La Corte Suprema, en el marco de una demanda laboral, están resolviendo daños y perjuicios reclamados en un accidente de tránsito. Deducido con sustento en normas del Código Civil, ha enfatizado que resulta inconcebible que una indemnización civil que debe ser integral, ni siquiera alcance a las prestaciones mínimas que el Sistema Especial de Reparación de los Accidentes Laborales asegura a todo trabajador con independencia de su nivel de ingreso. Ontivero. Más allá de que no quepa en su puesto como los examinados recurrir a criterios matemáticos ni aplicar las fórmulas utilizadas por la Ley de Accidente de Trabajo, estos últimos pueden constituir una pauta genérica de referencia que no debe ser desatendida por quienes tienen a su cargo la tarea de cuantificar los daños. Al momento de fundamentar, piedra angular del derecho, y es lo que pretendemos los justiciables, tomando como pauta orientadora las disposiciones establecidas para compensar las incapacidades permanentes de los trabajadores, de conformidad con lo informado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Superintendencia, lo normado por las leyes, el salario mínimo vital y móvil. Entonces, el sistema de la Ley de Riesgo de Trabajo nos marca semestralmente cuánto vale el punto de incapacidad. Por debajo de eso, ningún juez se puede pronunciar. Lo ha dicho la Corte. Es una herramienta que la hacemos valer y que se la pongo a disposición porque recientemente tenemos fallos de cámaras donde a raíz los montos establecidos son inferiores. Ahora, también es cierto, con una aparente apoyatura jurídica 772, no, pero cuantifico al momento de la sentencia. Perfecto. ¿Qué salario mínimo vital y móvil he tomado? Al momento del hecho. Y no has cuantificado al momento de la sentencia. Has cuantificado al momento del hecho. ¿Qué prestaciones has tomado? Y al momento del hecho. Bueno, no has cuantificado al momento de la sentencia. Ahora, ¿quieren hablar de sentencia actualizada? Actualicen. Listo. ¿Cuánto tienes? 50 puntos. Listo. 15 millones. ¿Por qué? Porque 2 millones. Porque 290.000 pesos el piso. Y me tienes que dar más. O al menos eso. Ahora, fíjense qué curioso. Y daño moral, que allá se llama el 26773, habla de cualquier otro rubro. Daño moral. Aquí civil daño moral, allá compensatorio de cualquier otro rubro. 20%. Hay gente que hace ART. Hay gente que hace ART con nosotros. Cristian, no sé. ¿Nadie hace ART? Bueno, 20%. ¿Estoy hablando acá o no? En ocasión. Bueno, ese 20% lo reclamamos tan tímidos, o no se entiende, o se entiende todo. O sea, hay algo que... Ese 20% lo reclamamos como daño moral aquí. Bien. El 20% en el supuesto del 50% de incapacidad, estamos hablando de 3 millones de pesos. El daño moral en nuestro medio es 500.000 o 1 millón. ¿Por qué? ¿Es 500.000 o 1 millón? No es 500.000 o 1 millón. Cuidado, vale la aclaración. Además, como si fuera poco, a partir del 50% me corresponde una prestación adicional de pago único. Entonces el punto ya no vale 290, ya vale 400. Y si hay muerte, estamos hablando de 51 millones. Lo tengo ahora, este periodo semestral. Lo tengo claro porque estoy en casación, donde con sentencia actualizada, la condena hoy con intereses
es 6.900.000, mientras que según la ley de riego 51 millones. O sea, hay algo que no está bien. Ya no se están límites. Ramiro, y en este caso, el planteo es, hay que hacerlo desde la demanda, hay que hacerlo cuando se da la sentencia, de uno pedir que el juez civil no se olvide de tomar aquel parámetro para sentenciar cuando uno como abogado lo plantea. Vos sabes que tengo un fallo de Cámara Tercera de hace 2 meses, donde me corro un poquito y te contesto, donde el tema es límite de cobertura. Y el juzgador dice, está bien, no se pronuncia sobre qué límite voy a aplicar. Miren la evolución de los límites de cobertura. Del mundo civil, ¿no? Miren la evolución. 4, 6, 10, 17 y medio, 23, 39, 80. Entonces, te contesto para no irme. Vos vas a poder desarrollarlo en la demanda, lo vas a poder decir en el alegato, vas a atar con la producción probatoria y vas a esperar que el juez se pronuncie, porque en definitiva es derecho. La resolución de superintendencia es derecho y se presume conocida en todos, pero todos los casos las acompaña. En la casación le he acompañado, en todos los casos, porque tampoco la materia te exige hiperespecialidad. Me he encontrado con un fallo que no podía creer. No me quiero ir del tema, pero vale la pena que se los cuente. En el fallo se configura exclusión de cobertura. En el fallo manejaba una persona que no tenía carnet, menor de edad. En el fallo hay negativa a practicarse el dosaje. Clavada la exclusión de cobertura, y la Cámara me dice, la rechaza, comparte los argumentos del juez de primera instancia. Bueno, necesito la sentencia de primera instancia. Veo la sentencia de primera instancia. Hace casi 30 años que estudio la materia, nunca he visto nada parecido. Inmaculada. El actor no dice nada. El abogado del actor y la jueza advierte que el clausulado de póliza dice, sin perjuicio de la exclusión de cobertura, cuando el que maneje sea sujeto distinto al asegurado, inciso I, L y J, el inciso L no tiene carnet y el inciso J conduce en estado de ebriedad, va a pagar a la víctima, sin perjuicio del derecho a repetir. Se me eriza la piel con lo que le cuento. Aún en caso de exclusión de cobertura, una póliza de mercado diciendo esto. No se me hubiese imaginado, y eso que tengo un poder tremendo de imaginación. No entendía por dónde venía. Está la exclusión de cobertura y la jueza dice, hay exclusión de cobertura. Sin embargo, el que hace la póliza es el propio asegurador. Presumo que habrán rodado cabezas en esa compañía, pero... ¿Y la póliza? Contenía los supuestos donde el conductor no era el asegurado y termina cobrando la indemnización, porque en el 99% de los casos la única manera de cobrar es que existe un seguro y la víctima con víctima fatal. Entonces, volviendo a cuando lo planteo, el reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia no tiene en cuenta, es perfectamente aplicable y aprovecho la pregunta, ¿cuándo planteo lo de los límites de cobertura? Al momento de demandar, cuando estamos en la audiencia preliminar, todo el tiempo presto aquiescencia. ¿Cuál es el límite? Hoy, 80 millones. Una sentencia de 80 millones. Nos tocó resolver Loreto. 10 víctimas fatales, 2 sobrevivientes, con un planteo incidental de cese de los efectos de acumulación. Teníamos 17 expedientes en cola. Suelte, su señoría, resuelva. No puedo esperar que el expediente que recién se trabó la liti y la gente ha cobrado el 90%, porque es a prorrata, ese prorrata alcanzaba para el 90%. Entonces, la verdad que uno prima facie dice, hoy no puedo decir nada, pero imaginémonos que el hecho ha sido en 2021. Tranquilamente seguimos litigando. Entonces, lo que dice el camarista,
que adhiero totalmente, es el actor no dijo nada en la oportunidad prevista por el Código de Procedimiento, se refiere al momento de atacar la pericia contable. Porque al comienzo del proceso yo puedo estar de acuerdo con los límites. Sin embargo, al momento de la sentencia no. Han pasado 3 años, 4. Esto viene de la mano con la oponibilidad y la inoponibilidad. Recién hablaba con un abogado y me decía el criterio de nuestro juez es seguirlo para mí, el que mejor escribe, lo adoro, me encantaría que todas las hipótesis descritas por él sean así, sin embargo no lo son. Y la realidad me muestra otra cosa, que Sobrino es el máximo defensor de las víctimas del tránsito. No conozco a nadie que defienda con ese ahínco, pero la jurisprudencia me dice otra cosa. Me encantaría que sea así. Sin embargo, no es oponible, no podemos discutir si eso no es oponible, porque la Corte dice que es oponible. Ahora, sí podemos discutir en una tesis superadora con argumentos a favor. ¿Qué límites son oponibles? Y aquí sí hay distingo. Dice Corte Suprema de Buenos Aires, que la verdad que tiene cosas inclusive más interesantes que Nacional, y muchas veces está enfrentada con Corte Nacional. Los límites son los que fija la autoridad de aplicación, Superintendencia del Seguro de la Nación, al momento de la sentencia. Hay cámaras de provincia de Buenos Aires que avanzan y dicen no, porque al momento de la sentencia es hoy. Imaginémonos, 2011 empieza el proceso, 2024 termina sentencia de primera instancia. Sin embargo, voy a ejecutar sentencia en 2035, porque tengo Cámara y Superior Tribunal. Y aquí viene la herramienta del presidente. Aquí viene el planteo de que los montos salgan actualizados en las cuestiones patrimoniales. Entonces, una sentencia de primera instancia actualizada, antes teníamos que interponer incidente de actualización, correr traslado, seguimos discutiendo, sentencia, no me gusta, cámara, no, la sentencia sale actualizada. Sobre el monto histórico hay un 30% de acrecidas. Hoy sobre el monto de actualizado hay un 30% de acrecidas. Esto surge a partir de una inquietud que le planteo en diciembre, donde la sentencia daba valores históricos después de 4 años de juicio, 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, y valor actualizado 50. Y obvio, voy a seguir litigando. Porque un embargo sobre 3 millones más el honorario más el 30% sigue siendo insignificante. Entonces sigo litigando. Frente a esto, el Superior Tribunal, tiene una reunión el presidente del Colegio Superior Tribunal, los jueces de primera, y en una medida que es realmente práctica, resuelve el monto actualizado. Les cuento que no tenemos incursiones a la Cámara desde febrero. Sale sentencia actualizada y se termina. Se termina. Claro, cuotas, quita, hablamos, pero el monto es otro. Esto nos ayuda a resolver lo que estamos diciendo, los problemas de la gente. Además, vamos a la primera pregunta, ¿quién paga los honorarios? Nosotros vivimos de esto, queremos resolver. En tiempo y en forma. ¿Qué hacemos con los límites? Planteo desde el momento de la sentencia, hay una jurisprudencia que dice que no. Al momento de la ejecución, cuando introduzco como una cuestión novedosa, el año pasado, ya lo digo, me atropella un fallo de nuestra Cámara que ya lo había resuelto. Nosotros tenemos una pieza jurídica, un leading case en la Cámara Segunda, con el voto de la doctora Neirot de Harman, que cita 7, 8 antecedentes que yo he presentado el año pasado. Y más, ya conocía todo. Una sentencia de 30 páginas. Bueno, ¿y para qué nos sirve esa sentencia? Ella habla del límite al momento de sentenciar. El juicio había empezado en los 3 millones antes del 2016, cuando es 3 millones, estamos hablando, a nosotros los argentinos que nos gusta hablar del dólar, del 1 a 1. Piensen en una cobertura de 3 millones de dólares. Bueno, no viene el caso.
Después 4 millones de pesos, 6 millones de pesos, 10 millones de pesos, 17 millones y medio de pesos, 23, 39 y 80. Un juicio de hace 2 años, 23, hoy es 80. Juicio del año pasado, negociación en andamiaje esta semana. Un tema muy importante con 39 millones. No, porque no ha salido sentencia. No ha salido la sentencia. Si sale este año, tengo 80 de límite. Y si sale el año que viene, 50 más, 60 más, vamos a ver qué es superintendencia. Bueno, pero esto es el límite. Después veremos el monto de sentencia. Después veremos qué aplica. Cuidado que esta superintendencia allá, no puede ser más bajo que esto. Menos de esto no me puedes dar. Y terminemos con lo que es discrecional. Todo bien, pero menos de eso no. Más de eso. Entonces, a ver, de este lado vamos a empezar. ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué lo del instituto? ¿Por qué? Porque no vamos a enriquecer todos los operadores. Esto es seguridad jurídica. El asegurador, ¿y cuánto están en Santiago? No sé. ¿Y qué? No sé. ¿Y qué dice? He sido uno de los que más ha festejado la creación de los colegios. ¿Vamos a unificar criterios? No están unificados. Vamos en esa tendencia. Hoy, afortunadamente, vamos en esa tendencia. Pero pongámonos de acuerdo. ¿Quieren punto? Vamos con punto. ¿Quieren fórmula? Vamos con fórmula. Vamos por donde sea. Pero vamos todos juntos. Mi otra pasión es la música. Toquemos toda la misma canción. O sea, vamos todos en un mismo sentido. Porque si no... Entonces, esto que les cuento me sirve para negociar. El fallo, entiendo que si no es en la apertura del instituto, va a ser en la segunda charla y ojalá podamos contar con la presencia. La voy a comprometer de manera personal a la doctora Zurita y después de la doctora Zurita, espero que el fallo es una pieza jurídica. El fallo nos permite negociar desde otro lugar hoy antes que salga la sentencia. Y esto es excepcional. Esto que parecería que lo vemos en Corte Nacional, Corte Suprema de Buenos Aires, Azul, el doctor Galdós que escribe, Beatriz Arianto, pero aquí lo tenemos. Y lo tenemos, pero es inmaculado lo que tenemos. Bueno, empecemos a usar lo que tenemos. Empecemos a aprovechar lo que tenemos. Entonces, o fórmula o prestación, advertimos, vamos a prestar atención a lo que dice ley de riesgos y avanzamos. ¿Qué debemos probar? Elementos de la responsabilidad civil. No los voy a abrumar con este tema. El que invoca prueba, y resulta que el que invoca prueba, por cláusula la compañía me dice la negativa a realizar el dosaje de alcohol. ¿Se entiende? Intoxicación alcohólica. Aprovecho, pruebo los presupuestos, pruebo el daño, la vedette del mundo de la responsabilidad, la relación causal entre hecho y el daño, el factor de atribución, todo daño se presume ante jurídico. Viene el seguro y me dice, no, hay negativa. Esa negativa que puede suceder, puede ser por un montón de motivos. Normalmente el asegurado no dice, soy testigo de Jehová y tengo el alma en la sangre. Pero aparte hay otras herramientas para medir el alcohol en sangre, así que tampoco sería útil. Entonces, frente a la negativa, tenemos fallos de cámara. Bueno, vamos a ver qué pasa con los indicios que generan presunciones. El acta de procedimiento, ¿qué dice? Bueno, preséntate aliento etílico. ¿Qué dice el ingreso al hospital regional? Sí. No puede dirigir su persona. Y bueno, claramente hay exclusión de cobertura. Siempre y cuando se pronuncie dentro de los 30 días. Porque si no se pronuncia dentro de los 30 días, acepta tácitamente el siniestro. Entonces, vamos a hacer valer la defensa procesal por sobre la defensa de fondo. Hay un reciente caso que está en cámara que no podemos determinar si hay o no hay intoxicación alcohólica. Porque el accidente es en el interior. Pero fíjense el enfoque. 2 damnificados, 2 maestras, el conductor se ofrece, las lleva, protagonizan el hecho. Un solo vehículo protagonista, desconocemos si venía con alcohol en sangre o no, si había consumido alcohol o no. 2 abogados distintos.
entramos a el tema más álgido de la ciencia procesal. Hay gente que está haciendo la especialización en Derecho Procesal. Bueno, aprovecho y los invito. El segundo vamos a abrir para este tema, voy a desarrollar en la facultad, en el marco de la especialización. La acumulación de procesos en un único procedimiento. Para evitar sentencias contradictorias tenemos este actor por el mismo hecho y causa petende y este otro actor. Acumulamos y el juez da una sola sentencia. El asegurador tiene que probar. No hay elementos. El tema está vidrioso. ¿Cómo prueba la víctima? Porque el año pasado, diciembre del año pasado, en una sentencia inmaculada, excepto la aplicación de intereses, la parte actora sale a probar en sentido contrario, aunque el onus probando y la carga de la prueba pesa el que invoca, en este caso el excepcionante, la parte actora sale a probar en sentido contrario. Síganme en el razonamiento. Accidente con motivo de trabajo, 4 de la tarde, oficio, para que me diga en qué horario se desarrolla, a qué hora trabajan, los sábados, de 8 a 1, el accidente a las 4, eso no hay motivo de trabajo. Pero si el otro tiene que probar, no importa. Relación de dependencia, confesional, venga y diga usted dónde trabaja, acompañe el recibo. No trabaja para el asegurado, no tiene relación de dependencia. La Cámara resalta el aporte probatorio de la parte distinta a la que tiene que probar. Y dice, no se configura la exclusión de cobertura. En el caso que les cuento, ¿cuál hubiese sido mi enfoque? Doctor, usted es apoderado de Juana, yo soy apoderado de María. Juana va a declarar en el expediente de María como testigo y van a dos adentro del auto. ¿Usted advierte que había consumido alcohol? ¿Usted ha visto, María, que el conductor venía con aliento etílico? ¿Usted ha notado? Se imaginarán que va a contestar. Y al revés. Ahora vos vas a declarar en este proceso. Fíjense en cómo la casuística me permite probar el caso concreto que no estaba alcoholizado el conductor, asegurado. Sin embargo, si ambas actoras hubiesen ido con el mismo abogado, no pueden haber declarado como testigos. Frente a esa prueba, entiéndome, es improcedente la exclusión de cobertura. También es cierto, cuando hablaba con el colega, que normalmente hay elementos que nos permiten determinar si hay aliento etílico, si no puede manejar su persona y se niega, y bueno, claramente hay exclusión de cobertura. Es un supuesto que el asegurador no va a dar cobertura. Estoy de acuerdo, doctor. Bueno, eso es lo bueno, pero lo hubiese probado. Ahora, el actor no ha hecho nada. Era testigo de Jehová, ni tenía aprehensión con las agujas. ¿Está bien? ¿Qué esconde si no tiene nada que esconder? Totalmente de acuerdo. Bueno. Es que está en falta y lo dice Cámara Segunda, pero lo dice en el marco de la presencia de aliento etílico. Y comparto comparto y lo digo en todos los escritos, y lo digo cuando ataco límite de cobertura. No puede dar cobertura ilimitada, no quiero que dé mayor cobertura que la que dice superintendencia, no quiero que dé cobertura en todos los supuestos. Y tiene razón el doctor, en este caso hay exclusión de cobertura. Lo que yo digo es que cómo hubiese enfocado y qué hubiese pasado. Porque las circunstancias de que no hay otro elemento, normalmente hay en todos los casos que me tocó intervenir, dice aliento etílico. No colabora, y hay un caso donde el horario es fundamental. Hay un caso en andamiaje donde oponen dos exclusiones de cobertura, un exceso de personas en el habitáculo. Superior Tribunal llama a los jueces a actuar con extrema prudencia en un fallo del año pasado y analizar la plataforma fáctica, a ver qué pasa en los hechos. Ahí sí, ¿cómo viajaban? 4 atrás y 1 adelante, con cinturón de seguridad. ¿Quién sufre el daño? El de adelante.
Atrás hay exclusión, claramente. Porque si circulan excedido en la capacidad, hasta 3, listo. ¿Y el de adelante? ¿Y el de adelante, doctor? La casuística es la que manda. Vamos a ver. No se ha negado a la realización de la alcoholemia. No me he negado a la realización de la alcoholemia. ¿A qué hora se lo accidente? 1 de la mañana. Bien. Declaran. ¿A qué hora se han juntado? Noche lluviosa. ¿A qué hora se han juntado? 12:30. No hay tiempo material para una intoxicación alcohólica. Salvo, no sé, que toma bebida, alcohol puro, no sé, en 20 minutos, media hora, no puedo. Entonces, por supuesto, va a depender en definitiva de los elementos que arrimemos a la causa y lo que termine diciendo la jueza. Pero bueno, ahí estará nuestra perspicacia de cómo lo enfocamos y hacia dónde vamos. Repito hasta el hartazgo, no puede el seguro dar cobertura en todos los supuestos. Pero una cosa es que dé cobertura en el marco de 10 millones de pesos y otra cosa es que dé cobertura en el marco de 80 millones de pesos. Y no hay tantos años de diferencia. Bueno, está relacionado a la economía del país. A una problemática real que el derecho lo tiene que resolver. El límite era en todo lo... Imaginémonos hoy, 80 millones. Cuidado. Hoy, ley de riesgo me habla de muerte, 58 millones. O sea, estoy 20 millones abajo. Y parecería... Pero a ver, imaginemos una persona amputada, un cuadripléjico, tiene que modificar la casa. Volvemos a lo mismo. Este es el límite que la autoridad de aplicación fija. Nos podrá gustar o no. Lo bueno es que vienen actualizados. Lo bueno es que la jurisprudencia local, vernácula, viene por este lado. Avanzamos. Evacuación del inicio. Hay una pregunta que me hago que la he contestado con la práctica. No la he aprendido en la facultad, no la he aprendido en la especialización, no la he aprendido en la maestría. Y digo, he ahí la importancia de conocer derecho procesal. Notifico, viene el asegurador, asume garantía o declina, bueno, independientemente de la modalidad, acompaño cédula antes de que conteste. Y el asegurador no contesta. Y ahora sí les doy mi opinión personal. Lo quiero siempre el asegurador en el proceso. Siempre. Que venga y que diga lo que quiera, pero que venga. Lo quiero en el proceso porque él es el sujeto, el responsable financieramente solvente. Lo quiero en el proceso. Siempre. Resulta que contesta fuera de término. ¿Sugerencias? Yo ya había acompañado. Hay gente que ya la conoce, la anécdota. Yo ya había acompañado la cédula. No quiero. Si lo quiero en el proceso. Claro. Entonces, una de las preguntas es, ¿cuándo acompaño cédula? Espero que conteste. Espero que conteste. Obvio, voy a ver que contesta. Y ahí decido. Pero espero que conteste. Listo. Bueno, ¿qué hago ahora? Fuera de término. Pero lo quiero ahí, no quiero. Además, y nos pasa la vorágine, a no tomar la fecha, no quiero. Y lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado. Sentencia, embargo. ¿Quiénes son los primeros responsables? Los abogados del seguro. Oiga, te vengo diciendo de la contestación de la demanda que esto va a salir muy caro. No me das nada. Y ya está, el litigio 3 años, he hecho todo lo que estaba a mi alcance y más. Dame herramientas para poder resolver. Ah, no, el embargo es culpa tuya. Pero pará, si yo no manejo la compañía. Pero, o sea, son cosas que suceden. Bueno, entonces, imagínense que no conteste. No, yo quiero que conteste. ¿Cuándo acompaño? En el caso concreto ya había acompañado. Bueno, voy a hablar con la jueza, con el juez, lo va a entender. No está más, pasó hace 20 años y que está prescripta la eventual acción penal, es ridículo, pero ¿qué hago? Yo quiero que no es disponible en materia patrimonial. No puedo disponer, no puedo negociar la indemnización. Estamos en el mundo civil. En el mundo laboral también puedo desistir. Ah, no, pues pago un poco menos. O sea, yo puedo desistir. Pero sin embargo, no puedo pagar menos de lo que la ley dice.
Entonces, pongámonos de acuerdo. Tampoco, o sea, seamos sensatos en la postura. Todo se puede de este lado. Miren cómo saco, no sé de dónde, pero lo saco en algún lado, lo tengo. De este lado el orden público, de este otro lado la moral. Civil 1 o Civil 2, también es enseñanza suya, doctora, eso. No, de la doctora Gauna. Sí, dentro del salón, todo se puede. Autonomía de la voluntad de la parte. ¿Eso es para la parte de derecho de fondo? No, el proceso, ¿por qué no? ¿A quién perjudico? No. ¿Está incontestada la demanda? Tengo que plantear, yo tengo que defender a la otra parte. ¿Cómo se resuelve? Esto no deben hacer. ¿Pero cómo se resuelve? ¿Cómo hago para que la compañía que todavía no ha contestado y que contesta fuera de término, la tengan por presentada? Ah, eso he aprendido, pero la cédula estaba en el expediente agregada. Tengo que volver. Ahora fíjense en cómo llegamos a la ridiculez total, pero total. ¿Puedo desistir? De ese proceso que acompaña la cédula, ¿puedo desistir? No hay nadie del otro lado. ¿Necesito la conformidad del otro? Estamos dentro del plazo de prescripción. ¿Puedo reiniciar? ¿Y no puedo sacar una cédula? Sí. No contestó afuera, que desista porque no ha contestado. Porque si ha contestado, tengo que retrasar el desistimiento. Pero si no ha contestado, no tengo que retrasar el desistimiento, puedo desistir. Y si estoy en plazo hábil de prescripción, cambio de rol. Pero se da cuenta la vuelta a la manzana que tengo que dar cuando tengo la solución al alcance de la mano. Nunca más acompañé cédula. No importa, han pasado 30, no 20. No acompaño cédula. En ese caso había acompañado la del beneficio. Había acompañado, pues se notifica, había acompañado la cédula del beneficio, no la cédula principal. En realidad, estaban agregadas las dos, pero el decreto decía agréguese cédula. Decía agréguese cédula. Entonces, no voy a reconocer la autoría ni siquiera después de 20 años. Entonces, no sé por qué, pero su señoría, ahí está la cédula del beneficio. Ah, tienes razón. Bueno, evidentemente no estaba foliada, nada. Bueno, he aprendido de una vez y para todo el viaje a que no acompaño nunca más la cédula hasta que el asegurador no está. Ahora, y si la aseguradora excluye cobertura, y si la problemática, después veremos. Me la guardo. Ah, bueno, pero la tengo. Si está fuera de término y excluye. Aprovechando que hay varios peritos presentes, quiero resaltar la enorme importancia de los peritos accidentológicos como auxiliares de justicia y la importancia en que frente al desconocimiento de la materia, la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento con todo y cada uno de ellos, porque el supuesto concreto exige puntos distintos. Cuidado que no puedo preguntar lo mismo en todos los supuestos, porque si pregunto lo mismo voy a incorporar pruebas que no muchas veces me va a ser favorable. Y la prueba es del proceso, la prueba no es de la parte. La cédula ya era del proceso. Pero yo he gastado, no, la cédula. Bueno, lo mismo. Entonces, frente a un accidente de tránsito, salvo supuesto excepcional, inclusive en los choques de atrás y sobre todo en las mecánicas vidriosas, lo dice Cámara, lo dice Primera Instancia, lo dice Superior Tribunal, destaca el trabajo de los peritos e inclusive refiere que para apartarse
el esfuerzo del juez tiene que ser superlativo, porque es una materia que no conocemos. Entonces, destaco y rescato la presencia de los peritos y los invito a consultar en cada supuesto en particular qué puntos vamos a ofrecer, porque no es lo mismo un choque en intersección donde aparezco por izquierda, de un choque en intersección donde aparezco por derecha, de un carácter de embistente o embestido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Probado los elementos de la responsabilidad civil, en caso de incapacidad sobreveniente, obvio que la pericia, los puntos periciales médicos sí, hay un modelo que normalmente se adecua, los psicológicos también, pero no ocurre lo mismo con la pericia accidentológica, y sin perjuicio que la causalidad esté reservada al juzgador, son auxiliares de justicia que siempre, o en la enorme mayoría de los supuestos, nos dan los elementos, sobre todo cuando la responsabilidad está vidriosa. ¿Y qué pasa cuando no pueden determinar? No pueden, porque el accidente es en el interior. Y aquí campea en todo el ámbito la responsabilidad objetiva. Probamos, de hecho es lo que sucede en la responsabilidad médica también. Probamos la fecha del accidente, probamos el lugar, probamos los protagonistas, probamos que ha sido en ruta, pero no podemos determinar cuál de los dos vehículos ha sido el que invade el carril contrario. Y ojo, una cosa es que no lo pueda determinar el perito en pericia realizada el efecto, y otra cosa es que no probemos, porque si no probamos perdemos el juicio. Y si probamos y no se puede determinar, he visto fallos repartiendo responsabilidad, he visto fallos endilgando responsabilidad al que no probó la fractura del nexo causal, pero no hay rechazo de demanda. La diferencia es abismal. Volviendo un poquito atrás con los límites de cobertura, hace poco, y saliendo de lo que es el seguro automotor, vemos en los seguros de accidentes personales pólizas realmente bajas, con límites muy bajos. En el caso puntual, una incapacidad superior al 50%, 5 o 6 operaciones, y un límite de cobertura de 600,000 pesos. En caso de muerte, proporcional a la incapacidad. ¿Cómo enfocamos un supuesto donde el límite es tan bajo? ¿Y qué hacemos con el límite? Porque todo esto que estamos hablando es Superintendencia de Seguro Automotor. ¿Y qué pasa donde Superintendencia no me dice cómo actualiza límites? Hay un fallo de Cámara Tercera de hace 2 meses que nos resuelve la cuestión. ¿Cómo ha sido el enfoque? En el caso de la incapacidad sobreveniente, lamentablemente estamos atados al límite. ¿Al límite a la fecha del hecho? No. Ahora les cuento que he resuelto Cámara Tercera. ¿Y qué pasa con los rubros extracontractuales? Porque vas a responder a partir del contrato. Estamos hablando en un seguro de accidentes personales donde la víctima, el asegurado, le reclama a su propio asegurador. Los límites son bajos. El daño moral y el daño psicológico de autonomía propia los reclamo fuera del contrato. Entonces, sorteamos el escollo de límites bajos y a eso le sumamos los daños punitivos frente al incumplimiento del propio asegurador. Veremos qué es lo que dice la justicia. Ahora bien, ¿qué dice Cámara Tercera? Que desde la fecha del hecho hasta la fecha del efectivo pago, ya no hablamos de sentencia de primera, ya no hablamos de sentencia de cámara, ya no hablamos de sentencia superior, ya no hablamos de hasta el efectivo pago, practicamos planilla y el límite se va a actualizar de acuerdo a lo que diga el IPC, el índice de precio del consumidor. Es abismal la diferencia, es decir, si nosotros tenemos un límite de 600,000 pesos a la fecha del hecho, actualizable mes a mes, y hemos litigado 2 años, 3 con cámara,
muy probablemente ese límite se actualice en un monto que termine medianamente compensando el daño patrimonial que ha sufrido el accidentado. En otro fallo de reciente fecha hay otro tema muy interesante que es, podemos capitalizar los intereses. Planilla de liquidación, Cámara Tercera dice sí, en tanto los intereses pasan a integrar el capital de condena en tanto y en cuanto la planilla esté firme y consentida, se haya corrido traslado y el obligado al pago no lo haya materializado. Ahí sí podemos materializar intereses. Y vamos a entrar, si no hay preguntas antes del tema que quieran, entiendo que el tema más controversial, que es la aplicación de intereses, el estado actual de la materia y qué pasa, primera instancia, Cámara y Superior Tribunal. Pero me gustaría que bajemos a sus casos concretos con inquietudes puntuales. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Sí, sí, te escucho, Martín. Una preguntita, doctor. Con respecto al inicio de la demanda, ahí hay un caso donde la víctima ha sido una mujer, una señora ya avanzada de edad, con su hija. Lamentablemente la señora falleció. Al inicio de la demanda es necesario la declaratoria de herederos para acreditar personería con respecto a la extinta, en este caso, del accidente. En absoluto. El derecho nace, vos sabés que eso me lo han planteado hace 15 años atrás en el marco de una exclusión por parentesco. O sea, es una cuestión absolutamente zanjada. ¿Dónde nace el derecho? Y me lo plantean, no, el derecho nace en cabeza del occiso. Y realmente, no, salvo infundada sostener una barrabasada de estas características, no sé, al solo efecto de ganar tiempo. El derecho nace en cabeza del damnificado, indirecto por el fallecimiento, en este caso, de la mujer que me cuentas. Es suficiente acreditar la relación parental. Y si no es pariente, tenemos el 1741. Acreditaremos la convivencia. Acreditaremos sensible. Porque ¿cómo pruebo el concubinato? Los medios probatorios, informativa, testimonial, etcétera, pero no, para nada. No tiene absolutamente nada que ver el derecho sucesorio. Avanzamos, avanzamos. Sí. Otra inquietud, digamos, con respecto al daño moral, ¿qué criterios se manejan para la indemnización? 500.000 o 1 millón. Van a subirlo, en teoría. Yo en las... a ver, Pero, a ver, ¿se basa en alguna fórmula o es discrecional quien puede? 500.000 o 1 millón. Supuesto, no, es lo que hay, digamos. De todas maneras, O sea, abogado, como parte demandante, 500.000 o 1 millón. ¿En qué se basa? bueno, Si no. el argumento que hizo con 168 del Código Procesal Civil y Comercial. Y ahora bien, yo recién le decía que nosotros podemos ir con el sistema de la ley de riesgo a decir el 20% allá es mucho más que esto. En caso de muerte, el 20% estamos hablando de 5.600.000 hoy. Igualmente, 5.600.000 es actualizado con RIPTE, que es el mecanismo de actualización de la ley de riesgo. Si el accidente, y entro de lleno a intereses, si el accidente tiene 3 años, ese millón no es tal. Porque a ese millón le vamos a sumar los intereses que integran la indemnización. Lo dice Superior Tribunal, lo dice doctrina especializada. Entonces, nos encontramos con juzgado de primera instancia, todos excepto uno, diciendo intereses de la fecha del hecho. No, hay uno que dice no. Cambio tasa, aplico tasa diferencial, mucho más importante, pero fecha de la sentencia. ¿Por qué? Por el 772, que habla de que la cuantificación recién se realiza en la sentencia, pero no tiene nada que ver
que la cuantificación se realice en la sentencia no tiene nada que ver que los intereses corran desde el momento del hecho. Evento dañoso, dice la doctrina de Garnica 2015 Superior Tribunal. Doctrina legal obligatoria para todos. Modificada 2015 por Versalles. Tasa pasiva, dice ya. Tasa pasiva más el 6 anual, dice aquí. Con una particularidad. Todo se confirma en Garnica, excepto la fecha de a partir del cual corren los intereses, que no modifica Versalles. Porque la parte demandada dice desde la presentación de la demanda. Cámara dice presentación de la demanda, no de Supremo Tribunal. Pero ahí tiene que ver con la mora. Los intereses corren desde que se mora. Y en el caso de los accidentes, la mora se produce en el momento del hecho. Infortunadamente, dos de 3 miembros de una Cámara dividen y dicen del rubro más importante, incapacidad sobreveniente o valor vida, desde el momento de la sentencia. Actualizado 6.900.000. ¿Y qué dice ley de riego? 57.600. Permítanme contarles las particularidades del caso. Exclusión de cobertura, desgaste procesal, 2 instancias, 8 años de proceso. Ganamos en las 2 instancias. Inmaculado, primera instancia de la fecha del hecho. Todo excepcional, excepto la aplicación de tasa de interés. Y convierte una indemnización de 40 millones en una de 7 millones. Por el aparente 772. Y aquí sí, este escrito está a disposición. En realidad, los escritos del estudio están a disposición del foro. Me permito contar una anécdota de un enorme amigo que se nos adelantó en el viaje. Como el público se renueva, no todos la han escuchado. Año 2004 sale Aquino, fallo de la Corte. Podemos plantear, se debatía si podíamos ir al mundo civil, bueno, independientemente de la competencia, si podemos ir a tribunales a reclamar el daño y perjuicio o las prestaciones que sufre un trabajador accidentado. La Belén estaba en la fotocopiadora de calle Parte Vieja, exactamente al frente del Colegio de Abogados. Y un enorme abogado y mejor persona, a la postre gran amigo, estaba con 4 expedientes detrás de mí, ¿sí? Esperando. El sistema no funcionaba como ahora. Íbamos a preguntar, ¿salió o no? Bueno, voy a dejar nota, ¿salió o no? Ahora tenemos la facilidad de que todo por internet. Y hablaba con otro colega que estaba detrás que le habían recomendado en la vieja Cámara Laboral Primera unas demandas de accidentes de trabajo de un novel abogado. Estaba adelante. Entramos a charla. Sí, vos sabes, doctor, que me llevaba 30 años. No, me han recomendado fotocopiar, pero no lo conozco, no tengo el gusto. Claro, yo recién arrancaba, entonces uno cuando arranca va bien erguido. Y cree que la gente lo conoce. No. Entonces, él ya era un tremendo abogado, con 3 demandas recientemente, habían salido el primer decreto. Yo había ido a ver los expedientes y los tenía él. Bueno, él es el abogado del seguro. No, sí era abogado del seguro, pero no era abogado del seguro, eso es supuesto. Bueno, hablábamos que... Entonces, me dice la Belén, ¿qué te fotocopio, doctor Julián? Y me mira. Automáticamente cambia el color del rostro, pero un rojo manzana, pocas veces visto. Me dice, vos sabes que yo lo andaba buscando, el doctor Julián, para pedirle prestado los expedientes y fotocopiar. Mi gran amigo, que como les digo se nos adelantó en el viaje, el doctor Marcelo Scher, a partir de ahí, absolutamente todo lo que necesiten, lo hablo con los jueces, secretarios, lo que quieran, no tipen, lo tienen, ahora lo van a tener en el Instituto de Derecho Daño, lo tienen disponible. Con el mayor de los gustos, es un orgullo poder compartir lo que les han dado todos estos años, y seguramente va a ser enriquecedor para todos, como les acabo de contar, esto de cláusula, de que no sabía que la póliza lo decía, o los nuevos fallos que muchas veces no tenemos acceso.
No fotocopien, no inviertan tiempo en fotocopiar, tienen todo disponible. Y ayer he estado con un colega que seguramente está presente y digo, pasa 10 minutos, vamos a ver el enfoque, toma los modelos, pero vamos a ver el enfoque. Vamos a ver, muchas veces pluralidad de responsables, está RT de un lado y responsable civil del otro. Entonces, vamos a ver cómo lo encaramos. Paso a los intereses. Sale la sentencia, insiste con la declinación de cobertura, ganamos en segunda instancia y llegamos al Superior Tribunal de Justicia. Y voy a leer el argumento. Bueno, primero hay violación de la doctrina legal porque no está cumpliendo lo que dice el Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia me dice, Bercellés dice mora, Garnica dice evento dañoso, no distinga y aplique intereses a todo. Voy a leer el último argumento, el peligroso mensaje que subyace en el fallo. La tasa debe asegurar que los intereses moratorios cumplan su finalidad, evitar que el deudor especule y se beneficie por la demora del litigio en perjuicio de la víctima. Hasta el hartazgo insistiremos que el accidente que motiva lo obrado acaeció en 2014, donde infortunadamente perdiera la vida una joven de 26 años. Repetimos que la aseguradora no solo resistió enfáticamente el proceso, que se encuentra en la posterioridad de una década, sino que inclusive declinó cobertura, porque el negocio financiero lo recomendaba. Y finalmente, luego de tamaño debate dialéctico, pareciera que perdió, pero muy por el contrario, acorde al análisis económico desarrollado supra, resultó victoriosa. El derecho es principalmente sentido común, sana crítica, equidad. El tiempo, en el decir de Couture, mucho más que oro, justicia. La injusticia del fallo del tribunal es notoria, sublime, desgarradora y premia la posición del deudor asegurador, dilatar sine die la primera instancia del proceso, a extender colosalmente la serie procesal, a licuar la deuda, desde que conoce de antemano que adeudará intereses irrisorios desde la producción del accidente hasta la sentencia de grado, porque si recién a partir de la sentencia de grado vamos a poder computar tasa pasiva más el 6%, el monto final termina siendo irrisorio. Hay una arbitrariedad de sentencia, violación del supremo derecho a la reparación integral, incumplimiento del derecho supranacional con jerarquía constitucional. Hay un análisis económico de qué y qué dice el fallo de primera y qué dice el fallo de cámara. Y hay un desarrollo de la violación de la doctrina legal obligatoria vigente. Ha sido un golpe realmente duro, pero como les he contado al comienzo, no tengo duda alguna de que el Superior Tribunal no va a hacer otra cosa que seguir por la línea que viene, que va a aplicar ambos sendos fallos incumplidos por la Cámara, que dicho sea de paso tiene un miembro que dice que los intereses se computan a la fecha de hecho. Son 2 o 3, y afortunadamente es la única Cámara que sostiene esto. Las otras 2 hablan de fecha del hecho, salvo que el juzgador atienda a criterios al momento de sentenciar, que es lo que hablamos hace rato. ¿Qué salario mínimo vital? ¿Qué recibo de sueldo tengo en cuenta? El de la fecha de la sentencia. Bueno, esto sí es actualizado, corresponde a un interés compensatorio, pero las circunstancias de hecho son distintas. Porque si atiendo a la fecha del hecho y al salario de la fecha del hecho o al recibo de la fecha del hecho y digo en aparente apoyatura del 772, no es actualizado, llega un resultado hartamente disvalioso. Muy por debajo de lo que indica Corte Suprema en Ontivero. Nada, pero nada tenemos por debajo de la Ley de Riesgos del Trabajo. Espero haber operado de disparador, espero que se vayan con muchas inquietudes y abro a los interrogantes que consideren. Esto lo vamos a continuar en el instituto. La idea es compartir los fallos que tenemos. Ya hemos hablado con jueces, con secretarios, con peritos que nos van a ayudar y vamos a elegir temas, sobre todo de la práctica procesal, para ver qué es lo que dice la jurisprudencia local
y bueno, para enfocarlos y poder finalmente resolverlos, que en definitiva es nuestra función, resolver los problemas de la gente. Todo esto tiene una finalidad, un designio, que es ese. Entonces espero haber operado de disparador y haberles sido útil con todos los antecedentes que les he contado, y espero que integren y que formen parte del instituto y poder enriquecernos mutuamente. Dicen que hay solo 3 formas de estudiar, y con esto termino. La primera es la lectura, una perogrullada. La segunda es la escritura, entonces leemos y resumimos. Y la mejor forma es transmitir lo que uno hace, porque en definitiva les cuento las anécdotas personales que me tocó vivir en la profesión. Esto me enriquece a mí de una manera enorme, y entiendo que el instituto nos va a enriquecer a todos, y espero que, no tengo duda de que todos los operadores jurídicos van a estar involucrados. Deseo y anhelo que así sea. Muchas gracias.